Ya le hemos estado informando en esta cobertura especial por la Cumbre de Líderes de América del Norte que se lleva a cabo en México. Ya está aquí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó ayer. Es correcto, y falta también el encuentro que tengan con el primer ministro Justin Trudeau y por ende, para desglosar un poquito la agenda, Tania, para saber cuál es la importancia de esta primer cumbre que se lleva aquí en nuestro país con el mandatario norteamericano en tierras mexicanas. Agradecemos nos tome la comunicación a José María Ramos. Así es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Buenos días, José María, por su tiempo, muchas gracias. Muy buenos días, Tania, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Al contrario, son varios temas muy importantes que se ha adelantado que van a tratar en esta cumbre. Uno de ellos es migración, también el tema de seguridad, pero el TEMEC, que es de gran relevancia para las tres naciones. ¿Qué destacarías que tiene como reto México a lograr? Vaya, Tania, sin duda alguna hay varios retos. Si bien en esos últimos cerca de 35 años se han incrementado la balanza comercial entre ambos países, recientemente tenemos una serie de disputas muy relevantes. Por una parte, en el tema energético, en donde pues esperemos que no se llegue a un panel, pero es muy probable que se llegue a ese nivel. En segundo lugar, tenemos recientemente las críticas y posiciones que han establecido sectores de Estados Unidos y recientemente nos visitó el secretario de Agricultura sobre el tema de la suspensión a partir del próximo año de las importaciones del maíz transgénico. Ese es un punto muy central, es muy relevante en el caso porque son propuestas que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos, pero que México mantiene su posición a raíz de un decreto presidencial. Aquí el desafío, Tania, es cómo a partir de estos temas en los cuales existen estas diferencias que se están discutiendo, se van a discutir dentro de los espacios legales del TEMEC, se puede avanzar a lo que se pretende lograr con esta 10ª cumbre de líderes de la América del Norte. Cómo avanzamos en fortalecer competitividad, pero también en bienestar, sobre todo para los países con menor nivel de desarrollo. ¿Cómo estás, José María? Te saluda Rodrigo Rico. Veíamos precisamente estas disputas, como bien lo comentas. Ha habido ya en algunos paneles, años anteriores, en donde veíamos que pues no es la primera vez que se llegaría a un panel, pero en este caso de los alimentos transgénicos sí se está evitando tratar de llegar a esta instancia en donde pues tendría que venir una serie de abogados, una serie de litigios, y para este tema tan importante de los alimentos, a diferencia, por ejemplo, del tema automotriz, sí están evitando a toda costa llegar a esta instancia. Así es, Rodrigo. Indiscutiblemente, dada la importancia comercial desde el punto de vista política, porque también hay los sectores que están empujando esta agenda de que no se suspenda, bueno, pues son actores muy importantes desde el punto de vista político, sobre todo para los actores demócratas, y por lo tanto se requiere avanzar en esa agenda. Yo lo veo un poco complicado. Quizás hay lo que se pueda generar a raíz de este diálogo, aunque me llama la atención que creo que en principio no viene la representante comercial, pero bueno, el punto es cómo se llega o se evita precisamente a que se llegue a ese panel. Probablemente con esta visión muy pragmática que caracteriza en este caso a los presidentes, pero sobre todo al presidente López Obrador, que incluso en el tema de energético él tiene la esperanza de que no se llegue al panel. Ahí yo lo veo más complicado el tema, porque simplemente el año pasado hubo 2 reuniones con los actores privados que están vinculados con ese sector comercial y por lo tanto son muy claras en este caso las diferencias que existen. Ahora, quiere el presidente López Obrador, y lo ha dicho en varias ocasiones, plantear en la cumbre la sustitución de importaciones. Aquí, ¿cuál sería el riesgo? Porque no creo que le guste nada a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial en ese tema. Así es, Tania, es un tema central, es un tema que, y bueno, en los últimos prácticamente 20, 30 años esta importación de este maíz se ha dado, pero además es que este maíz, en este caso, fortalece algunas cadenas de valor en el sector económico mexicano, agrícola, y por lo tanto también habría una cierta afectación. Sin duda alguna, esta sustitución tiene que ver con una nueva visión del Estado mexicano sobre el maíz transgénico y sobre todo lo que representa desde el punto de vista ancestral para nosotros. Sin embargo, aquí la capacidad de gestionar una serie de temas que son sin duda alguna relevantes desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de consumo, incluso el planteamiento que se está haciendo por parte del Estado mexicano de fortalecer nuestra seguridad alimentaria, es un tema fundamental, pero que obviamente no se está viendo bien por parte de Estados Unidos. Y ese es el reto de cómo se genera un equilibrio y sobre todo
pues aquí como se ha planteado por parte de los líderes, es decir, cómo se beneficia el bienestar de los países de la región, pero sobre todo en este caso nosotros que tenemos los niveles menores de desarrollo. Ahora, José María, también vemos que viene Alejandro Mayorkas, el mismo Anthony Blinken, se va a tomar el tema de la seguridad, sobre todo cuando viene el tema del título 42 y por supuesto también ayer veíamos en El Paso, Texas, al mismo presidente Joe Biden viendo qué es lo que va a pasar con esta extensión del título 42, todos los migrantes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque Marcelo Ebrard Casabón le ha dado un seguimiento junto con Roberto Velasco en cuanto a la migración y lo que viene para este 2023. Así es, Rodrigo. Es un tema también muy importante. Se le ha criticado al presidente Biden la demora en ir a la frontera. Está llegando a la frontera después de 2 años de su administración y el tema de la frontera y sobre todo este tema de la migración laboral es un tema bastante crítico desde el punto de vista político también en el caso de Estados Unidos. Hay bastantes presiones. Simplemente el gobernador Greg Abbott ha sido muy crítico de la lentitud o de la demora del gobierno federal de Estados Unidos sobre el tema, las acciones que ha llevado en los últimos 5 meses de llevar migrantes a Washington D.C., incluso a un lado de la casa de la vicepresidenta Harris, pues refleja la politización. Creo que se ha dado cuenta el gobierno de los Estados Unidos que requiere la cooperación mexicana, pero hay que recordar, Tania y Rodrigo, que la propuesta de México y de Estados Unidos fue atender las causas de la migración. Y aquí yo creo que se está dando cuenta el presidente Biden de la complejidad de estos flujos. Simplemente el pasado año fiscal llegaron cerca de 2.300.000 migrantes a esta frontera, fueron detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, lo cual refleja, pues la complejidad de esta movilidad laboral que obedece básicamente a un contexto de pospandemia. Ahí el gobierno de Estados Unidos recientemente ha planteado una serie de iniciativas, seguramente se van a dar a conocer esos beneficios de cerca de 30,000 opciones de cruce para los países que están migrando más, que son Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Sin embargo, lo que se quiere hacer es que estos flujos de estas opciones de ingreso a Estados Unidos no se den a través de manera irregular por la frontera, precisamente para generar un mayor orden en la frontera, pero bueno, vamos a ver cuál va a ser la reacción en este caso de los migrantes y sobre todo la influencia que tienen los traficantes de migrantes, ¿no? Que son actores muy importantes, a veces están en la oscuridad, pero son relevantes en estos procesos de cruce de nuestras comunidades migrantes hacia Estados Unidos. Claro, el problema es de que todos los que de manera ilegal intenten cruzar, pues los van a regresar a México y no sabemos si nuestro gobierno tiene pues capacidad suficiente para atender pues esta problemática que cada vez es mayor, José María. Así es, Tania, ese es un tema central. El tema del título 42 es una situación importante. Veremos su resolución final en febrero. Aquí en este tema, la presión de los gobernadores republicanos es una presión, pues me parece un poco falsa, ¿no? Pero pues obedece este contexto político. ¿En qué contexto falsa? Bueno, pues porque ellos requieren también la mano de obra, no solamente mexicana, sino de los países de la región, esos nuevos flujos de los cuales estamos hablando, pero sin embargo la critican políticamente. Por eso yo creo que el planteamiento que sería necesario y que seguramente se va a plantear por parte del presidente López Obrador es cómo atendemos las causas de la migración, avanzamos hacia mayor obtención de visas laborales H2B y H2A, que son importantes. También eso es otra opción. México se ha visto beneficiado de estas visas, pero tenemos también la población, en este caso de los menores no acompañados, que en esta administración del presidente Biden habría que reconocerle que se ha generado pues una mayor integración, lo cual no sucedía con la administración del presidente Trump. A cerrar, José María, preguntarte, ¿para quién es más conveniente esta cumbre? ¿Es para México, que por primera vez visita ya como presidente el mandatario estadounidense Joe Biden, o es para el propio Joe Biden, hablando de manera política, si es conveniente también, porque sabemos que próximamente habrá elecciones también en Estados Unidos? Sí. ¿Qué consideras? ¿A quién conviene más? Tania, yo considero que conviene más políticamente en esta coyuntura, por lo que tú comentas de manera muy acertada, al presidente Biden. ¿Por qué? Porque lo vimos en las elecciones intermedias. La influencia del factor migratorio fue relevante
Y lo vimos en el caso de Texas, ¿no? Se dio una matanza muy lamentable de menores, sin embargo, eso no fue un tema que haya afectado en esta parte de la legitimidad política y electoral del gobernador Texas. Ganó de una manera contundente. Entonces, tiene esta presión, tiene la presión, incluso en estos días, los legisladores federales del estado de Texas van a declarar una crisis o van a hacer un planteamiento de una crisis en la frontera. Por eso el presidente Biden tuvo que ir al Paso. El Paso, Texas, en estos últimos 4 meses se está dando un cruce muy importante, cerca de aproximadamente el 15% del total. Y el estado de Texas en los últimos 3 años simplemente, y por eso es la crítica que ha hecho el gobernador Abbott, pasa por ahí cerca o se detiene cerca de un 70% de los migrantes. Entonces, es muy importante políticamente ese tema. Recientemente también el tema del narcotráfico, la detención de Ovidio Guzmán, sin duda alguna, también ayuda un poco a esta atmósfera para distendir las críticas que se habían dado con anterioridad. Y bueno, pues es parte un poco de gestionar estos temas relevantes y lo que se ha construido en estos 200 años de relaciones diplomáticas. Es parte de la cooperación, de las tensiones y el conflicto, y aquí el desafío es cómo se gestiona todo ello. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, pues te agradecemos, José María Ramos, nos hayas tomado la comunicación en este día tan importante. También nos gustaría tener más tiempo para hablar de Justin Trudeau, ¿no? Que también forma una parte central en esta cumbre de los 3 amigos. Gracias, José María. Un saludo, Tania y Rodrigo. Hasta pronto. Buen día. Gracias, igualmente.